Vamos a ubicarnos en el versículo número 14, Deuteronomio capítulo 17, versículo número 14. ¿Qué está pasando en Deuteronomio capítulo 17? Está el pueblo de Israel a punto de entrar en la tierra que Dios les entregó. Moisés está recordando, está dando la segunda ley, o sea, se la está entregando a una generación que no había estado escuchando la ley del Señor por mucho tiempo. El Señor le había entregado la ley en Éxodo a Moisés para una generación que murió en el desierto. Se levantó una nueva generación y el Señor le dijo, vuelva y déle la ley. Entonces Moisés les habla lo siguiente a esa generación que estuvo ahí presente en los 40 años algunos y otros que nacieron ahí en el camino del desierto. ¿Qué le dice el Señor a través de Moisés al pueblo? Dice, ojo Israel, que estás a punto de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como lo tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita y no podrás ser un extranjero. Ahora voy al versículo 16, dice, el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberán acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Entonces, ojo con esta instrucción. ¿Qué tenía que hacer el rey? Una copia de la ley del Señor. Pero ahí no dice que dictado a otro. Él mismo con su puño y letra tenía que escribir lo que Moisés dejaba como la ley del Señor. Es decir, el rey tenía que leerse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y no solo leerlo. El rey tenía que escribir a mano Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora usted empieza a entender por qué tiene que tomar apuntes en esta noche. El rey tenía que copiar 5 libros, usted solamente tiene que copiar lo que aprenda hoy. Así que por favor mire al del lado y dígale o pregúntele, ¿estás escribiendo? ¿O todavía te rehusas a hacerlo? Sigamos leyendo entonces. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. Ahora mire lo que dice el versículo 20. En el versículo 19 dice, tendrá esta copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces el pueblo estaba a punto de entrar, pero Dios sabía, como Dios siempre conoce el futuro nuestro, sabía que el pueblo iba a enfrentar una situación. ¿Cuál era la situación a la que se iba a enfrentar? Al verse como deseosos de repetir lo que esas naciones hacían. ¿No le parece que a nosotros nos pasa similar? Que a veces miramos el patio del vecino y nos dan ganas de repetir lo que él hace o de tener lo que él tiene. Y llegó un momento en la historia del pueblo de Israel que tal como el Señor lo había previsto en Deuteronomio, se cumplió la solicitud del pueblo de pedir un rey. Durante muchos años el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, fue liderada o fue gobernada por unos jueces. Josué entró a la tierra prometida, la repartió y luego delegó esa autoridad que Dios le había dado sobre jueces.
Y llegó un momento en que estaba un juez famoso llamado Samuel. ¿Recuerda usted al profeta Samuel? Pues Samuel también era juez y era sacerdote. Y cuando Samuel ya era anciano, de un momento a otro el pueblo empezó a pedir un rey como las naciones vecinas. Veamos Primera de Samuel, busquemos Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 4 y 5. ¿Qué dice Primera de Samuel versículo 8, 4 y 5? Dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. ¿Cuál era el asunto? Le dicen, Samuel, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Porque la idea que tenía Samuel era entregar ese papel, ese rol de ser juez de Israel a sus hijos. Pero el pueblo había visto que los hijos de Samuel no eran como él. No eran igual a él, no eran igual en santidad, en dedicación a las cosas del Señor. Y entonces el pueblo, liderado por los ancianos que llevaban la vocería, se reunieron y le dijeron, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y entonces empezó la época de los reyes, y es lo que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Y a mí se me han acercado varias personas y me dicen, ¿qué propósito tiene leer el libro de Reyes? Y lo único que veo es puro nombre, y gobernaba aquí Ocosías, y en el otro lado no sé quién, y en el otro lado sí sé quién, y uno hacía delante de los ojos del Señor hacía lo bueno, y el otro lo hacía lo malo. ¿Cuántos piensan así del libro de Reyes? Que les gustaría sentarse con el Señor y decirle, Señor, hagamos una cosa, quita Reyes, quita Crónicas, quita Lamentaciones y por ahí de paso cantar de los cantares. Pero si está en la palabra de Dios es porque es necesario para nuestra vida. Entonces le voy a hacer un resumen del libro de Reyes para que usted vea lo que pasa ahí, para que empecemos a entenderlo. Empezó una época nueva. Hasta ahí, ¿quién había liderado? Los jueces. Y recuerde lo que pasó con Samuel. ¿Qué le dijo Samuel al Señor en su oración? Señor, se puso a llorar y le dijo, Señor, toda la noche estaba ahí, Señor, ¿qué ha hecho el pueblo? ¿Qué ha hecho el pueblo? ¿Por qué me han desechado? Y el Señor le dijo, cálmate, porque no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí. Ahora ve y haz lo que ellos te han pedido, y yo te mostraré quién va a ser el primer rey. Porque recuerde el mandato que le dio Dios al pueblo de Israel. Tendrás que nombrar a un hermano israelita y será designado por quién, por Dios. Dios se reservó el derecho de escoger al rey. A pesar de que lo habían desechado, Dios dijo, voy a mantener de alguna forma el control sobre mi pueblo. Recuerden que era la posesión más preciada del Señor, el pueblo de Israel. Y entonces el profeta Samuel fue comisionado por Dios para nombrar al primer rey. ¿Quién me puede decir cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, el rey Saúl. Ahora, bajo la perspectiva de Dios, vamos a analizar a 23 reyes. Rápidamente, no se preocupe que no vamos a hacer un estudio exhaustivo de reyes, solo de unas 3 o 4 horas. Tranquilo, que no va a ser así. Pero yo quiero que enfoquemos a cada uno de estos 23 reyes bajo la perspectiva de Dios. Y usted me va a ayudar a clasificarlo. Usted me va a decir, ¿fue un buen rey o fue un mal rey? ¿Qué hizo el pueblo? Siguió lo que las demás naciones hacían. Desecharon a Dios y pidieron un rey para que los juzgara. Entonces el primer rey, Saúl, gobernó 40 años en todo Israel. Hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas que no fueron muy buenas y terminó desobedeciendo al Señor. Y hay una frase que dice, y el Señor entonces se lamentó. O el Señor entonces dijo, le dolió o le pesó haber puesto a Saúl como rey. ¿Ok? Ese es el primer rey de Israel. Entonces, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Como un rey bueno o un rey malo bajo la perspectiva de Dios? Porque aún Saúl no fue un rey que obedeció a Dios en todo, pero hizo muchas cosas por el pueblo de Israel. Entonces no lo vamos a medir en su gestión, lo vamos a medir en su relación con Dios. ¿Era un hombre que obedecía a Dios o no obedecía a Dios? Fue desobediente. Entonces, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Como un rey bueno o un rey malo? Un rey malo. Entonces, anote, malo. Saúl, un rey malo.
El segundo rey. Entonces Dios dijo, ya me pesó en el corazón haberlo nombrado. Entonces le dijo a Samuel, Samuel, ve y unge a otro hombre que sí es conforme a mi corazón. Ese sí tiene el corazón mío. El segundo rey de Israel fue David. Ahora, de lo que usted conoce de la historia de David, la Biblia dice, yo estaba leyendo hoy, y dice en el libro de Samuel, que en el libro de Reyes ya al final dice, y David fue un hombre que amó a Dios profundamente, fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, con el único lunar que él tuvo así fuerte. ¿Cuál fue? Su adulterio con Betsabé. Entonces fue un hombre que tuvo un punto en su vida, un pecado, ¿cierto? Un pecado que fue señalado, un pecado que fue conocido y un pecado que hoy nosotros reconocemos como fuerte. Pero en medio de todo, ¿usted cómo clasificaría a David? Yo le daría una clasificación superior. Yo diría, David fue un rey excelente. Entonces tenemos malo, bueno y excelente. Entonces David fue un rey excelente y gobernó en Israel 40 años. Entonces ya llevamos 80 años de reinado. A continuación, después de que David murió, ¿a quién le entregó el legado? Salomón. Salomón gobernó 40 años en Israel. En sus comienzos amó al Señor. ¿Recuerda usted el pasaje en donde él tiene una visión con el Señor, tiene un encuentro con Dios? ¿Y qué le pidió él al Señor? No le pidió riqueza, no le pidió fama, le pidió ¿qué? Sabiduría. Y Dios dijo, me complace tu corazón. Y así como por cuanto me has pedido sabiduría y no riquezas, te añadiré las riquezas. Y fue un hombre extremadamente rico y fue famoso sobre toda la faz de la tierra. Pero frente al pasaje de Deuteronomio capítulo 17, ¿cómo empieza usted a ver aquí a los reyes de Dios? Y aquí vamos a empezar a ver qué pasaba en los reyes frente al pasaje de Deuteronomio capítulo 17. Yo quiero ir a Deuteronomio otra vez, capítulo 17, y ver las instrucciones que el Señor le dio a los reyes. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Y que estaba escrito en la palabra de Dios. Dice, el rey, versículo 16, 17, 16. No deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos. Ahora, cuando usted estudia la vida de Salomón, Salomón hizo esto. Tenía un super, hiper, mega palacio con una super, hiper, mega caballería que la mandó a comprar ¿en dónde? ¿Por qué? Porque él se casó ¿con quién? Con una mujer de Egipto. Entonces, fíjese, estaba escrito. Saúl se desvió por desobediente. David se mantuvo firme, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Salomón empezó bien, pero en el camino se fue desviando. Sigamos leyendo qué más le dijo el Señor a los reyes. Dice, el rey no deberá tomar muchas esposas para sí. ¿Cuántas esposas tuvo el Señor? 700 y casi 300 concubinas. ¿Y sabe por qué el Señor le dice que uno no puede andar con tantas mujeres? Aguántese con una sola, ¿sí ve? Porque ellas apartarán su corazón del Señor. ¿Y qué le pasó a nuestro amigo Salomón? Se desvió. Mire lo que hizo por culpa de las mujeres con las que él se casó. Primera de Reyes capítulo 11, versículo 33. Después Salomón, está hablando Dios, se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Y sigamos leyendo qué más le decía el Señor, qué más le pedía. Dice, el rey no deberá tener más muchas esposas, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. ¿Qué hizo Salomón? Todo lo contrario a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Empezó bien, pero terminó mal. Empezó bien, pero terminó mal. Ahora, entonces, ¿usted cómo lo clasificaría? ¿Bueno, regular o excelente o malo? Regular, no, yo creo que ese fue malo. Hizo cosas buenas desde el punto de vista de su reinado como gobierno, pero en su relación con Dios, ¿hizo qué? Lo malo. 40 años de un hombre como Salomón. Luego dice la palabra de Dios que murió Salomón y empezó a reinar el cuarto rey, Roboam. Roboam era hijo de
Salomón. En ese momento él tenía dominio sobre todo Israel. Gobernó 17 años. Y la palabra de Dios dice que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y en el gobierno de Roboam, o en el reinado de Roboam, pasó algo particular. El reino de Israel se dividió. Lo que le pasó a Colombia con Panamá en el año 1903, se dividió. Y cogieron 10 territorios o 10 tribus. Las tribus del norte se fueron a ser gobernadas por otro rey llamado Jeroboam. Y Jeroboam, y de ahí para adelante, por eso no voy a hablar de Israel, porque ahí se separaron. Israel al norte, Judá al sur. Y los reyes del norte, todos, absolutamente todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Siguieron las prácticas de este Jeroboam, de idolatría, y dañaron todo lo que era la relación con Dios. Y ahí empezó otra historia para Israel diferente. Entonces ahora nos vamos a enfocar en Judá. Roboam terminó gobernando Judá e hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces fue un mal rey. 17 años más. Luego de Roboam vino el quinto rey de Judá. Ya en Judá, el rey Abiam. ¿Y por qué le estoy hablando del tiempo? Porque es muy importante. Más adelante usted se va a dar cuenta por qué es importante el tiempo. Gobernó 3 años y no fue fiel como David. Así dice la palabra. No fue fiel como David. Entonces otro mal rey. Después de Abiam, el sexto rey que gobernó fue el rey Asa. Reinó 41 años el rey Asa. E hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Oiga, mire, David hizo Saúl lo malo, David lo bueno o lo excelente, Salomón lo malo, Roboam lo malo, Abiam lo malo. Asa gobernó 41 años e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y la Biblia dice que hizo lo que había hecho su padre David. No lo compararon con su padre Abiam, porque su padre Abiam fue malo. Pero él algo buscó en David, en su antepasado, e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Luego de que murió Asa, se levantó un rey, el séptimo, llamado Josafat. Gobernó 25 años. Josafat gobernó 25 años. Fue un buen rey e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Mire lo interesante como dice la palabra aquí en Reyes. Siguió el ejemplo de su padre Asa. Asa siguió el ejemplo de David. Josafat siguió el ejemplo de Asa. Y luego vino el octavo rey, Joram. Gobernó 8 años. Pero él siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue perverso como Acab, pues se había casado con una de sus hijas. Entonces, Josafat fue un buen rey, pero tuvo un problema con su hijito. Dejó que se relacionara en yugo desigual y su hijito se casó con la hija de Acab. O sea que la suegra de nuestro amigo Joram era ¿quién? Jezabel. ¿Ah? ¿Cómo le parece esa suegra? Jezabel. Entonces Joram fue un mal rey. Siguió Ocosías, hijo de Joram, reinó 1 año, pero siguió el mal ejemplo de su abuelo Acab. Entonces fíjese que la decisión de ser bueno o malo, ¿de quién depende? De cada uno. Mi papá pudo ser bueno, pero yo decido ser malo. Y Ocosías siguió el ejemplo del rey Acab, de su abuelo. Reinó 1 año, no reinó más. Y luego de que Ocosías murió, se levantó su mamá, Atalía, y reinó 6 años. ¿Y sabe qué buscaba Atalía? Asesinar a todos los de la corte de la familia real. Y entonces una hermana de Ocosías se llevó corriendo al siguiente rey, a Joás. Joás reinó 40 años. Le estoy haciendo el resumen del libro de Reyes. Joás reinó 40 años. ¿Cuántos años reinó Joás? 40. Mire la diferencia. Durante toda su vida, dice la palabra de Dios, que hizo todo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Durante qué? Toda su vida. Porque el sacerdote Joiada lo aconsejaba. Asa siguió a David. Josafat siguió a su papá. Joás hizo lo bueno porque había alguien que le habló de la palabra de Dios, un sacerdote. Y el sacerdote lo aconsejó durante toda su vida.
y él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero tiene un punto: no destruyó los santuarios paganos donde se ofrecían sacrificios. Pero en términos generales, este fue un buen rey. Luego vino Amasías, hijo de Joás, reinó 29 años. Hizo lo que era bueno a los ojos del Señor, pero dice la palabra, no tanto como David. O sea, David era el referente. Fue bueno, pero no tanto como David. Siguió el ejemplo de su padre Joás, pero tampoco destruyó los santuarios paganos. Reinó 29 años. Después de Amasías, el rey número 13 es el rey Usías, el famoso rey Usías, el primo de Isaías. De los que estamos leyendo el devocional en estos días salió, y cuando el rey Usías se murió en Isaías capítulo 6, bueno, este rey reinó 52 años. Ahora, por el tiempo le voy a preguntar, ¿era bueno o era mal rey? ¿Está seguro? Reinó 52 años e hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, como Amasías su padre. Sin embargo, tampoco destruyó los santuarios paganos. Fue un buen rey. Luego vino su hijo Jotam, gobernó 16 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor como Usías, pero tampoco destruyó los santuarios paganos. Otro buen rey. Luego vino el rey Acaz. Rey Acaz. Reinó 16 años. Ahora le hago una pregunta, ¿usted qué cree? ¿Fue bueno o fue mal rey? Acaz fue un mal rey. Hizo lo que no era agradable a los ojos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque sacrificó a su propio hijo en el fuego, siguiendo el ejemplo de las naciones paganas que lo rodeaban. Pero ¿sabe quién empezó con todo esto? Salomón, porque Salomón le hizo un templo a Moloc. Y allá en el templo a Moloc era donde sacrificaban a los niños. Luego de Acaz vino un rey llamado Ezequías. Para los que han hecho el devocional, ¿Ezequías fue un buen o un mal rey? Un excelente rey. No le diga bueno, fue un excelente rey. Gobernó en Judá 29 años. Segunda de Reyes 18:5, porque quiero resaltar a dos reyes. En medio de todo esto, excluyendo a David, quiero resaltar a dos reyes. Uno de ellos es Ezequías. Ezequías fue excelente. Segunda de Reyes 18:5 dice, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Fue excelente. Entonces vaya anotando por ahí que ahora vamos a dar un dato de Ezequías. Luego de Ezequías vino su hijo Manasés. Manasés reinó 55 años. ¿Usted qué cree? ¿Fue un buen rey o un mal rey? Manasés, ¿cuántos levantan la mano para decir que fue un buen rey Manasés? Vaya y lea la palabra otra vez. Manasés, el peor de los peores. Gobernó 55 años e hizo lo malo a los ojos del Señor. Indujo al pueblo de Judá a pecar. ¿Usted sabe qué hizo este personaje? Levantó una figura de Astarot y la puso en el lugar santísimo. Profanó el lugar santísimo. Ahí al lado del arca del pacto estaba esta figura de Astarot. E indujo al pueblo a pecar, a matar. Mató, dice la Biblia que mató a una gran cantidad de personas inocentes. Entonces, ante los ojos del Señor, ¿este qué? Malo, malo, re malo. Luego reinó Amón, su hijo. 2 años. ¿Bueno o malo? Malo. Abandonó al Señor Dios de sus antepasados y se negó a andar en los caminos del Señor. Amón fue malísimo. Pero luego se levantó un muchacho llamado Josías. Reinó 31 años. ¿Era bueno o malo Josías? Segunda de Reyes capítulo 22:2. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Josías? Dice, él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. Oiga, lo pusieron en el nivel de ¿qué? De David. No se apartó de lo que era correcto. Entonces, hay dos reyes que yo le dije a usted que íbamos a mencionar ahora más adelante. Número 1, Ezequías. Número 2, Josías. Pero ahí no termina la historia de Israel. Sigue el rey número 20, un hombre llamado Joacás. Reinó
3 meses. Joacás, ¿era bueno o era malo? Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Después de Joacás se levantó un hombre llamado Joacim. Gobernó 11 años y también hizo lo malo a los ojos del Señor. Después de Joacim se levantó otro que se llamaba Joaquín. Reinó 3 meses. Este rey fue llevado cautivo a Babilonia y allá se quedó. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y finalmente la historia de Israel hasta que se acabó el reinado, el último rey de Judá fue Sedequías. Gobernó 11 años e hizo lo malo a los ojos del Señor. Ahora yo quiero que usted me permita su atención y quiero que mire una tablita que le voy a presentar acá. Un resumen de lo que acabamos de hablar. Yo le di el detalle, pero ahora veamos esta tabla. Ahí están los reyes. La clasificación que le pedí que me ayudara a hacer. Buenos, 6 reyes. Excelentes, 3 reyes. David, Ezequías y Josías. Y malos, 14, encabezados por un señor llamado Manasés. Total de reyes, 23. Y en la columna del lado derecho usted encuentra un porcentaje para que usted vea el impacto de cada una de estas categorías. 26% de los reyes fueron buenos. 13% de los reyes fueron excelentes. 61% de los reyes fueron, y estamos hablando de gente que era del pueblo de Dios. Ahora llevemos esto a nuestra realidad. ¿Será que estos números asemejan en algo a la masa de la iglesia del Señor? La mayoría de personas no son muy buenas. La mayoría de reyes no fueron muy buenos. Solamente 3 personas, es decir, el 13%, fueron capaces de impactar a las personas de su generación. Ahora, ¿cuál es la idea de todo esto? Que usted y yo nos convirtamos en ese porcentaje, que ayudemos a subir el porcentaje de personas que impactan a las generaciones. David impactó su generación. Mire que él marcó no solamente su generación, sino generaciones posteriores. Todos se querían comparar contra David. David era el estándar de medición. Pero Dios levantó a 2 hombres, Ezequías y Josías. Los demás, olvidémonos. Olvidémonos del 61%. Aún le diría, olvídese del 26%, porque ellos hicieron cosas muy buenas, pero les faltó algo. Como dicen por ahí, le faltó 5 centavos para el peso. ¿Qué llevó a estos 3 hombres? Voy a excluir a David. ¿Qué llevó a estos 2 hombres a ser señalados por la palabra de Dios como hombres excelentes para Dios? La respuesta está en esto. Ellos le dieron valor, importancia, significado en su vida a la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser una persona que marca las generaciones? ¿Quiere ser una persona que impacta esta generación que nos acompaña, de la cual usted es contemporáneo? Tiene que darle valor a la palabra de Dios. 61% de los reyes no valoraron lo que estaba escrito en Deuteronomio capítulo 17, del versículo 14 al versículo 20. 61% de personas probablemente en la iglesia no le dan valor a la palabra que se habla. El 61% tal vez, llevando esas cifras a nuestra realidad, tal vez el 61% de las personas no le dan trascendencia a venir un miércoles. No le dan trascendencia a escribir, no le dan trascendencia a escuchar predicaciones, no le dan trascendencia a leer la palabra de Dios, no le dan trascendencia a hacer su devocional, no le dan trascendencia a leer la palabra de Dios y a obedecerla. Solamente el 13%, de acuerdo a estas estadísticas bíblicas, tuvieron en cuenta todo lo que decía la palabra de Dios. Y quiero hacerle una pregunta a usted. ¿En qué grupo está? ¿En los que realmente valora completamente la palabra de Dios, o está en el grupo de que a veces sí, a veces no, o está en el grupo en que nunca no? Tenemos que preguntarnos.
2 hombres de 23 reyes o de 22 reyes excluyendo a David, le dieron valor a la palabra de Dios. Mire lo que hizo el rey Ezequías. Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 6 y 7. Ezequías permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. O sea que este rey sí hizo su escritura de los libros y lo leía ¿qué? Todos los días. Y luego de que lo leía, se encargó en su corazón o se propuso en su corazón obedecer cuidadosamente todo lo que estaba escrito en la ley del Señor. Ezequías hizo eso. Entonces, usted quiere darle valor a la palabra de Dios, usted quiere ser de los que impacta a la generación, usted quiere ser de los que deja un legado. Lea cuidadosamente la palabra de Dios, pero no solamente la debe leer, sino que obedecerla en su totalidad. Y el versículo 7 de Segunda de Reyes 18 dice, por eso el Señor estaba con él. Porque a veces la gente le dice, ay, quiero que me hable de prosperidad. La verdadera prosperidad se basa en la obediencia y en la santidad. Este obedecía todo y Dios estaba por eso con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Usted quiere ser una persona exitosa? ¿Usted quiere ser una persona que todo el mundo diga que tiene que todo le sale bien? El bien y la misericordia lo siguen. ¿Por qué? ¿Por qué lo seguían? Porque él obedecía cuidadosamente la ley del Señor y porque él se había propuesto en su corazón que cumplirla. Por eso fue un hombre exitoso. Ahora veamos cosas del rey Josías. Y yo creo que Josías la sacó del estadio. Segunda de Reyes 22, del 9 al 11. Oiga, se había perdido la ley del Señor. Y de un momento a otro dice que Safán fue a ver al rey y le informó porque el rey había mandado a reformar el templo. Lo que había construido Salomón lo mandó a arreglar. Y entonces le dice, tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Versículo 10 de Segunda de Reyes 22. Entonces, Safán también le dijo al rey, oiga, rey, el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Resulta que ese rollo era ¿qué? La palabra de Dios. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. O sea, el rey empezó a ser bueno porque Dios le había puesto en su corazón y él dispuso su corazón para hacerlo bueno. Pero ya habían pasado varios años de su reinado y la palabra de Dios no se estaba leyendo. Y de un momento a otro ahí, de pura carambola, se encontraron un rollo, lo leyeron y resulta que era la palabra de Dios. Así hay muchos que tienen la Biblia en la casa, de carambolas. ¡Ay! Me tropecé, ¿qué será esto? ¡Ay! Isaías capítulo 5. Y le habla el Señor. Pero aleluya que se acachó y la leyó. Entonces él se rasgó las ropas en señal de desesperación porque la palabra estaba confrontando el pecado del pueblo de Israel. Segunda de Reyes 22, 18 al 20. El rey Josías mandó a preguntarle a la profetisa Hulda qué era lo que decía el Señor acerca de esto. Entonces le dijo la profetisa a los que le había enviado el rey, vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Se desesperó al ver lo que la palabra de Dios decía. Se humilló y Dios pospuso el juicio de llevar cautivo al pueblo, no durante el reinado de él, sino durante el reinado de otros 3 reyes más adelante. Pero ¿cómo se enteró el Señor o el rey Josías de esto? Porque alguien le leyó ¿qué? La palabra.
Por eso usted no puede cerrarse. Cuando venga a escuchar una predicación, no puede cerrarse a no escuchar la palabra de Dios. Porque tal vez Dios le dé una advertencia. Por eso usted tiene que copiar con juicio, porque tal vez Dios el día de mañana, cuando vuelva a leer la palabra, le va a estar advirtiendo algo en su vida. Por eso nosotros tenemos que dejar la pereza a un lado. Y tenemos que empezar a ser una clase de cristianos diferentes. A eso hemos sido llamados. Pero ahí no termina la historia de Josías. Segunda de Reyes, capítulo 23, 1 al 3. 1 al 3, Segunda de Reyes 23. Entonces, el rey al oír todo eso dice que convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y Jerusalén. Ya no era solo el rey. ¿A quién llamó? A toda la población, a todos los ciudadanos. Y fue acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey le leyó. ¿Usted se acuerda 2 pasajes atrás quién le leyó la ley al Señor, al rey? La ley del Señor al rey. Se la leyó otra persona. Se lo voy a recordar quién le leyó. Safán le leyó al rey. Tal vez usted hoy escuche y le llame la atención. Y Dios le ponga en el corazón la próxima vez leerlo usted. Y no solamente que cuando usted lo lea, usted va a empezar a compartirle a otros, porque eso fue lo que dice la palabra de Dios. El rey le leyó todo el libro del pacto. Y hoy en día nos aburrimos porque duramos 1 hora y 45 en la iglesia. ¿Cuánto habrá durado el rey leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Pastor, apúrese porque es que va a empezar la novela y usted ahí dele. ¿Dónde tiene la mente en este momento? Porque el pueblo escuchó pacientemente al rey, desde Génesis capítulo 1 hasta Deuteronomio. ¿Cuántos capítulos tiene Deuteronomio? 30 y pico. Y el pueblo estaba ahí, atento. Y el rey leyó todo el libro del pacto que se había encontrado de carambola en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. ¿Se comprometió a qué? A obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, sus leyes, sus decretos, pero no de cualquier forma, con todo el corazón, con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Entonces, llevó un mensaje que él escuchó, que se animó a leer a otras personas. Tal vez el mensaje que usted escucha en una predicación lo impacte tanto que usted llegue a compartirle a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tío, a su jefe. Por eso tiene que tomar nota. Porque le aseguro que nosotros salimos por esa puerta y se nos olvida lo que predicaron. Si yo, que soy el predicador, al día siguiente digo, y Señor, ¿qué fue lo que prediqué anoche? Por eso tenemos que tomar nota, porque tal vez hay un mensaje no solo para usted de salvación, sino para otras personas que necesitan escuchar ¿qué? Salvación. Ese pueblo estaba destinado a la destrucción. Hubo un rey que escuchó algo que le decían, va a haber destrucción. Y él dijo, va a haber destrucción, léame más. Y luego él se animó y le leyó a otros y trajo ¿qué? Salvación en vez de destrucción. Por eso es importante amar la palabra de Dios. Segunda de Reyes 23, 25 dice, nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. ¿Sí ve la semejanza entre Ezequías y Josías? ¿Por qué fueron reyes excelentes? Porque se volvieron al Señor con todo el corazón y obedecieron todo lo de la ley del Señor. Ellos no empezaron a ponerle tildes, comas, ni puntos, ni aquí creo que sí y aquí creo que no. Ellos creyeron ciegamente con una fe que no ve lo natural sino lo espiritual, que esa palabra era inspirada por Dios. Ellos no se pusieron a razonar, ¿será que Moisés sí tendría una revelación cara a cara con el Señor? Yo no creo. Por eso voy a excluir eso de no tener caballos de Egipto, no, eso no, ¿para qué? Eso de acumular tesoros, no, pues acumulemos, para eso somos reyes. Eso de casarse con poquitas mujeres, no, para eso somos reyes. Mire a Salomón. Ellos no le pusieron ¿qué? Peros a la palabra de Dios.
¿Qué peros le estás poniendo tú a la palabra de Dios? ¿Sabe por qué estos reyes son reconocidos? ¿Por qué fueron excelentes? Porque valoraron la palabra de Dios obedeciéndola. Cada vez que usted le pone reparos a la palabra de Dios, no la está valorando. ¿Qué vieron estos hombres en la palabra de Dios que los llevó a valorarla? ¿Qué puedo ver yo en la palabra de Dios para mi vida? ¿Por qué debo valorar yo la palabra de Dios? ¿Por qué debo leerla diariamente? ¿Por qué debo escribir? ¿Por qué tengo que hacer un devocional en donde yo escribo, Dios me habló hoy esto? ¿Por qué? Mire las razones que encontré, por qué vale la pena valorar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué vale la pena que usted se compre, invierta en usted y compre un libro que vale 25,000 pesos en donde usted va a escribir sus enseñanzas, donde va a escribir sus experiencias con Dios? ¿Por qué vale la pena invertir esos 25,000 pesos? ¿O por qué vale la pena comprar un cuaderno si usted no quiere comprar el devocional de la iglesia? ¿Por qué vale la pena? En primer lugar, vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y me encantó esta versión. Y es útil, o sea, tiene valor, importancia, para enseñarnos lo que es verdad. Entonces, número uno, ¿por qué vale la pena valorar la palabra? ¿Por qué vale la pena leerla diariamente? Recuerde lo que Dios le mandó aquí a los reyes. ¿Qué le dijo Dios a los reyes? Tienes que leerla diariamente. Ahí no dijo semanalmente, ni anualmente, o semestralmente, o mensualmente, o cada semana, o cada 3 días. Le dijo, diariamente, todos los días. Empieza a preguntarse, ¿usted es de los que lee la Biblia todos los días? Ay, no, pastor, eso 3 capítulos en el día, eso es mucho. Pues si usted es de los que piensa que 3 capítulos es mucho, ahí en el devocional de la iglesia hay uno en donde tiene 5 versículos para que usted esté tranquilo. Pero léala, aunque sean los 5 versículos diariamente. Dice entonces, la palabra de Dios es útil en primer lugar para enseñarnos lo que es verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. La verdad no la tiene otro hombre, la verdad está escrita ¿en dónde? En el libro llamado Biblia. Aquí está la verdad. ¿Usted quiere saber la verdad? ¿Quiere saber cómo fueron creados los cielos y la tierra? ¿Cómo fue creado usted? ¿Usted quiere saber eso? ¿O está viendo allá Discovery o History Channel a ver en qué simio caí yo? ¿Cuántos se creen simios? Porque la verdad dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Del polvo de la tierra Dios formó al hombre y sopló sobre él aliento de vida. Eso dice la palabra. Aquí está la verdad. Cómo fueron formados los cielos, la tierra, los mares, los animales, las aves del cielo, las aves del campo, los animales salvajes. Todo está escrito aquí. Sopló Dios. La palabra se hizo realidad, se hizo vida. Ahí está la verdad. Entonces, primero me enseña ¿qué? La verdad. ¿Por qué vale la pena valorar la Biblia? En segundo lugar, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quién te va a mostrar que estás mal? La palabra. Cuando yo leí por primera vez Primera de Pedro capítulo 4, yo dije, ups, como que estoy mal. Porque ahí el Señor decía, y la gente cuando tú dejes las parrandas, las borracheras, las orgías, la fornicación, el adulterio, te van a salir persiguiendo, te van a decir, te volviste loco. Y no Wilfrido precisamente. Le van a decir, loco. Y yo dije, ve, el Señor me está hablando que a Él no le gustan las parrandas. El Señor me está hablando que a Él no le gustan los borrachos. El Señor me está mostrando que no le gustan los afeminados. Porque Él nos creó hombre y mujer. Porque Él prefiere que yo sea embriagado en su espíritu más que embriagarme ¿qué? En el licor del whisky, de la cerveza, de la chicha. Dios prefiere eso. Entonces la palabra me confronta para mostrarme lo que está mal en mi vida. La palabra me confronta cuando soy envidioso, la palabra me confronta cuando soy chismoso, la palabra me confronta cuando veo pornografía. Eso me confronta la palabra. Me dice, eso no le agrada a Dios. Tus inmoralidades sexuales no le agradan a Dios. Y me muestra la palabra. Por eso es importante para mí. Luego dice la palabra ahí en Timoteo, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Quién te va a corregir? La palabra. La palabra te corrige. Y luego
te enseña a hacer lo correcto. Entonces la Biblia le dice, los tacaños no entran en el reino de los cielos. ¿Y por qué le digo que los tacaños no entran en el reino de los cielos? Porque son avaros y codiciosos. Y es mejor dar que recibir. Entonces la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces, ¿qué te está diciendo? Oye, si tú no estás trabajando bien en tu lugar de empleo, pues trabaja duro. Gánate el pan con el sudor de la frente. Te está enseñando a hacer ¿qué? Lo correcto. El que no trabaje, que no coma. Y Dios, dice luego en quinto lugar, la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para toda la buena obra. Entonces, ¿quién te va a capacitar para la buena obra? La palabra. Por eso hay que leer Biblia. Te habla la verdad. Te hace consciente de lo que no está bien en tu vida. Te señala tus errores cuando estás equivocado y luego te dice, mira, no es así, hazlo así. No hables mal de la cuenta, no hables mal de la cuenta, no te sientes en la silla del escarnecedor, no te creas tú el juez, que el único juez es Dios. ¿Por qué le quieres robar el papel a Dios si Él es el único que puede juzgar? Él le entregó la autoridad a Jesucristo, que es el que va a juzgar, pero tú no eres nadie para juzgar a nadie más. Tú no eres nadie para murmurar, tú no eres nadie para criticar. Eso dice la palabra. ¿Dónde está? Ahí escrito. Pero seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque no leemos palabra. Porque no dejamos que el Espíritu nos traiga revelación a nuestra vida. ¿Por qué más vale la pena valorar la palabra de Dios? Ya le di 5 razones. La sexta, vamos a primera de Pedro 2:2. Dice Pedro aquí, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de salvación. ¿Qué tienes que anhelar tú? La palabra como si fuera la leche de un bebé. ¿Usted ha visto un bebé cuando tiene hambre? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? ¿Llora? Ese bebé hasta que no le den ese biberón o no le den ese tetero, ese no suelta la garganta. Pero usted y yo a veces, sí, ahí está la palabra de Dios y empolvada. Usted, está como empolvada. 6 años sin leer la palabra, ya archivada. Entonces, ¿por qué debo valorar la palabra? Porque es alimento espiritual. Así como mi cuerpo exige comida, mi espíritu también demanda comida. Hay gente con la que uno habla que en vez de aportarle, lo secan a uno. Y usted dice, hablé con esa persona y quedé cansado así como, claro, porque espiritualmente no le aportan a uno nada, porque son unos desnutridos, anoréxicos espirituales en la casa de Dios. Pregúntele al de lado si es anoréxico espiritual. Si no lee la palabra diariamente, usted es un anoréxico. ¿Cuántas calorías necesita el cuerpo diariamente para nutrirse bien? Más de 2.000, entre 2.000 y 2.400. Si usted no come esa cantidad, usted vive todo el día ¿qué? Bajo de batería. Pues lo mismo pasa, si usted no lee por lo menos un capítulo o unos versículos de la palabra, todo el día va a pasar desnutrido espiritualmente. No discierne lo que pasa porque usted está ¿qué? Desconectado de Dios. Entonces, es alimento espiritual. El Salmo 119, 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Eso es lo sexto. Lo séptimo, de 1 de Pedro 2:2, nos ayuda a experimentar plenamente la salvación. ¿Qué significa eso de que nos ayuda a experimentar plenamente la salvación? Que usted va a aprender a entender o a comprender quién es usted en Cristo. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta de lo que hizo Cristo por usted en la cruz, pero si usted no lee la Biblia, no sabe ni lo que Cristo hizo por usted, ni sabe cuál es su posición. ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros en nuestra posición como Cristo? ¿Dónde estamos sentados nosotros los cristianos, los hijos de Dios? ¿En dónde? ¿Y quién está en los lugares celestiales? Cristo.
Y debajo de Cristo, ¿quiénes están? Las potestades, los principados, los gobernadores y las huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Entonces a un cristiano cuando le hablan del diablo uno dice, pero yo estoy con Cristo y Cristo está arriba y el diablo está abajo y está pisoteado y está vencido. Y la Biblia dice, escrito está que él anuló el acta de los decretos que me era contraria, que me maldecía. El que no era maldición, Dios lo hizo maldición para cargar con mis errores, con mis fracasos, y él me liberó, él me llevó a la vida. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo pasó. El malgeniado, el amargado, el depresivo, el bipolar, allá murió en la cruz del Calvario. Pero eso, ¿quién lo sabe? El que lee la palabra de Dios y el que empieza a experimentar la verdadera salvación. Porque hay unos que se conformaron con que, entré al cielo. Y no viven la vida de prosperidad que Dios les ha prometido. Amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud, así como creces espiritualmente. ¿Dónde está eso? En la palabra. Pero como nunca la leen, como no meditan en ella, como no la trabajan en su vida, Él cargó con mis enfermedades. Por su llaga ya yo soy sano. Yo peleo contra la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy experimentando el verdadero poder de la salvación. Pero el que no lee es como el que no sabe. ¿Por qué pecó el pueblo? ¿Por qué dice que Oseas 4:6? ¿Por qué dice que pecó el pueblo? ¿Por falta de qué? Conocimiento. Al pueblo de Dios le falta conocimiento. 61% no leen la Biblia. Le falta conocimiento. Y por eso hacen lo malo ante los ojos del Señor, porque le falta ¿qué? Conocimiento. Octavo, ¿por qué vale la pena valorar la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que me guía, que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Por qué valoro la palabra de Dios? Porque me da dirección. ¿Cómo tomar decisiones? Lo que prediqué el fin de semana. ¿Cuándo caminar? ¿Cuándo detenerse? ¿Quién me dice? Dios. ¿Quién me habla? Dios. ¿Cómo lo hace? A través de su espíritu, a través de su palabra. Me dice, detente, es hora de moverte, hazlo. Dios lo hace. Lo noveno punto, ¿por qué vale la pena valorar la palabra de Dios? Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras con paciencia esperamos a que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, ¿qué te da la palabra de Dios? Esperanza. ¿Te da qué? Ánimo. Por eso cuando la gente llega, ay pastor, estoy deprimido. Claro, ¿cuántos días lleva sin orar? ¿Cuántos días lleva sin devocional? Se lo aseguro que no ha leído la palabra de Dios. Se lo aseguro, porque cuando uno lee la palabra de Dios viene vida. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso cuando ve a uno así todo, un cristiano que llegó aquí y le dice, ¿cómo está? Ay. Usted le va a decir, tengo una palabra para ti. Sí, la predicaron el 11 de junio. Aquí está, mira, aquí está en mi libreta. Significa que ¿cuántos días llevas sin hacer el devocional? ¿Devocional? ¿Eso existe? ¿Cómo es eso? O llevan meses sin hacer el devocional. Usted los va a poder identificar. Amén. ¿Cuántos van a identificar a los que no hacen devocional? Cuando lo vea así con doble ánimo, al bipolar, al depresivo, usted le va a decir, llevas días sin leer la palabra de Dios. Porque la palabra te da esperanza y te da ánimo, porque te llena de promesas. Ahí están las promesas del Señor. Por eso yo valoro la palabra de Dios. Pregúntele al de al lado, ¿tú empiezas ya a valorar la palabra de Dios? Y quiero terminar entonces con esto. ¿Qué hacer para valorar a partir de hoy la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer para valorar la palabra de Dios? 61%, 14 reyes no la valoraron. 6 la valoraron, pero les faltó. 3 la valoraron a cabalidad y fueron hombres que exitosos. ¿En cuál grupo quieres estar tú? Tú vas a ayudar a subir el 13%, porque hoy en la iglesia yo puedo decir también que hay un 13% que
valora la palabra de Dios. Hay otro porcentaje, ¿cuánto era? El 26%, sí, la valora, pero le falta. Pero hay un 61% que no valora la palabra. Y yo dije, esas estadísticas son reales en la iglesia. Esas estadísticas son muy reales. Entonces, ¿cómo hacer para darle valor a la palabra de Dios? Número 1, honra a Dios con tu fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa esto de honra a Dios con tu fe? Que cuando tú te enfrentes a este libro, tú vas a creer en tu corazón que todo lo que dice es verdad. Aunque no pueda ser científicamente comprobable, aunque la voz más erudita en antropología y en humanismo no lo puedan certificar, tú lo vas a creer. De principio a fin. Tú vas a creer que todo lo que dice aquí es verdad. Jesús dijo, yo no vine a abolir las escrituras, yo vine a cumplirlas. O sea que tú vas a creer lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es inspirado por Dios. Recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo. Oiga, toda escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice, todo fue revelado por el Espíritu Santo. Porque hay gente que se enfrenta a la escritura con una actitud crítica. A ver, ¿dónde es que se equivoca? Aquí hay como una contradicción. Y se enfrentan a eso. Se enfrentan a la Biblia con un espíritu opositor y contradictor. Que no te pase a ti. Si tú quieres honrar a Dios verdaderamente, tienes que creer. Aquí no te estoy diciendo piénsalo, no, tienes que creer. Que lo que dice Dios aquí es verdad, que lo que dice Dios del diezmo es verdad, que lo que Dios dice acerca del adulterio es verdad, que lo que Dios dice acerca de la fornicación es verdad, que lo que Dios dice acerca de los codiciosos es verdad, que lo que Dios dice acerca de los avaros es verdad, que lo que Dios dice acerca de los afeminados homosexuales es verdad. Porque tú y yo no podemos aceptar que exista la homosexualidad. Odiamos la homosexualidad. Amamos al homosexual, pero odiamos ese pecado porque el Señor lo dice. Por eso en tu voto tú tienes que ver eso. ¿Quién respeta lo que dice la palabra de Dios? Esta es la verdad. Para nosotros es la verdad. Para otros será la Constitución, porque por encima de la Constitución está la palabra. Marido de una sola mujer. ¿Quieres ser líder? Solo puedes tener una mujer, entiéndelo en esta noche. Una sola mujer, un solo marido. Eso dice el Señor. Entonces, hónralo con tu fe y cree que no te puedes acostar con tu novio. Sin santidad nadie lo puede ver. ¿Por qué persigues? ¿Por qué persistes en la iglesia queriéndote acostar con tu novio o con tu novia? Ya se te ha hablado acerca de esto, te dice el Señor. Dios le está hablando a un joven que reitera en pecar, en pecar y en pecar. Pero es la última vez que el Señor te lo dice. El adúltero, le dice el Señor hoy que deje a esa mujer o a ese hombre. Déjalo. Es tu última oportunidad. Hónralo. Cree que la palabra de Dios sí es inspiración divina. Última vez que el Señor te dice, entrégame los diezmos. No me robes más, dice el Señor, Malaquías capítulo 3. Créelo. ¿Por qué lo dudas tanto? Es que en el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Pero es que el principio estaba establecido antes de la ley de Moisés. Solo cúmplelo. Hazlo con alegría, conforme a como Dios te pone en el corazón. Solo hazlo. Pruébame en esto, dice el Señor. Y verás si no abro las compuertas de los cielos y derramaré bendición a tu vida hasta que sobreabunde. Pruébalo. Pero tienes que honrar a Dios con tu fe. Cuando te enfrentes a la Biblia y dile, Señor, yo creo que lo que dice ahí es verdad. Esposa, no te niegues a tu esposo, a menos de que sea de común acuerdo para orar, pero por un corto tiempo, porque el diablo está a la acechanza.
Dios me muestra mujeres aquí que se le niegan a sus esposos y esposos que se le hacen los locos a sus mujeres. La Biblia dice, el cuerpo de tu esposo ahora le pertenece a tu esposa y el cuerpo de tu esposa de la esposa le pertenece al esposo. Hónralo con tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Solo aquel que tiene sus manos limpias, lejos del soborno. Lejos del soborno. ¿Crees que es la única forma? Te dice el Señor, y el Señor te dice, no es la única forma. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que no has visto, pero clámamelo a mí. Prueba al Señor, vete por el camino recto para que veas al Señor. Deja de andarle robando al Estado y a nosotros los colombianos. Te dice el Señor. Eso es honrar a Dios. Fe. ¿Quieres valorar la palabra de Dios? Léela diariamente. Deuteronomio 17:20 dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¿Sabes a qué te ayuda a leer la Biblia diariamente? A ser humilde. A darte cuenta que tú eres insignificante. Yo siempre cuando leo y soy como la flor del campo que se marchita, se seca y se muere, le digo, Señor, yo no soy nada. Cuando Él me dice, no temas, gusanito de Jacob, yo estoy contigo. Léela. ¿Quieres valorar la palabra? Léela. Hay gente que la quiere leer y no la tiene. Hay países en donde entra la palabra de Dios página por página y se la van pasando de familia en familia. ¿Ves a los países árabes? Con una Biblia a ver si te dejan entrar. Pero tú la tienes aquí, Nueva Traducción Viviente, en la casa tienes NBI, en la casa tienes Reina Valera 6095, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, y no lees nada. La tienes ahí para meterle más libros encima ahí y ya. Eso no es valorar la palabra. Y finalmente, obedécela. Porque ¿de qué vale que tú la leas? ¿De qué vale que tú la mires si no la obedeces? ¿De qué vale? Obedécela. Y termino con esto, mire. Sí vale la pena valorar la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuántos reyes malos? 14. ¿Cuántos reyes buenos y excelentes? 6 y 3, 9. En total 9. 9 que hicieron las cosas entre bien y súper bien. Pero ¿sabe cuántos reinaron los malos? 14. Reinaron 201 años. Los buenos reinaron 303. Menos, pero Dios les dio más. Por eso usted y yo podemos ser menos, pero Dios nos va a dar más. Amén. Pero usted tiene que valorar la palabra de Dios. Si usted se propone en su corazón entrar en el porcentaje de los que hacen lo agradable a los ojos del Señor, Dios te va a dar más. Por eso la Biblia dice, entonces las riquezas de los impíos te las dará a ti. Y prosperarás. Y serás bendecido. Y dejarás herencia no solo a tus hijos, sino a tus nietos. Porque dice que el padre bueno deja herencia a sus nietos. ¿Cómo se hace eso? Valorando la palabra. Leyéndola. Obedeciéndola. Y así como Él afirmó esos reinados, te afirmará a ti y a tu descendencia. Señor, y hoy te queremos pedir perdón. Porque reconocemos en el corazón que no hemos valorado tu palabra. ¿Cuántas veces tú nos has hablado del mismo tema y seguimos nosotros en nuestra necedad, imponiendo argumentos humanos? Yo te pido perdón, Señor, en el nombre